Hola, buenos días, Etienne, soy Yolo. Dame un segundito. Aquí está él. Hola, Elvia, hola, Etienne. Buenos días. Hola Yolo, buenos días. Hola Etienne, buenos días. En sala hay una persona que se llama María Victoria. ¿Es participante o o va a... Es que no recuerdo su nombre. María Victoria Ramírez Santiago y quería saber si más bien era invitada. No recuerdo haberla visto. Pero Disculpen. podemos checar el audio. Yolo primero. Lo que pasa es que Sí, sí, adelante, adelante. Vamos a hacerlo. Y yo lo reviso. la compañera que nos mandó el mensaje de bienvenida me lo mandó en versión vertical y quiero ver cómo se ve. Ah, se alcanza a ver. Vamos a pruébala. Ujú. Adelante. Entonces, compartir para ver cómo se ve. Ay, ¿Cómo estás, Yolo? ¿Cómo estás, Etienne? hola, qué gusto. Yo ando un poco griposa, pero bueno. Ni modo, Sí, así está el clima. A ver, sí, 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 tal cual. Me empapé y me enfermé. Adelante, Elvi. me dicen si escuchan. Hola, mi nombre es Jacqueline, soy de una comunidad indígena zapoteca de la variante Shiza en el estado de Oaxaca. eh, para motivarlos y para abrir el Mm. espacio el día de hoy, poner nuestras intenciones para que el espacio sea un espacio ¿Lo constructivo. escucharon? Se escucha muy bajo, ¿verdad? Se escucha No se bajito. escucha casi nada, ¿eh? Se escucha bajito. Ujú. Es todo el volumen que tengo. Bueno, ya no sé. ¿Cómo ves? ¿Lo pasamos o lo omitimos? ¿Cómo ves, Etienne? ¿Escuchan algo? Pues yo no escucho nada, ¿eh? Yo La escucho, verdad pero es un bajito. orgullo. A ver, envíamelo, Elvia, y intento, pero no sé si vaya a haber mucha diferencia. Ay, ¿Les parece si Creo mientras que yo intento sí, compartir para por también... algunas actividades para la producción, que es el manejo de plagas, enfermedades, así como la nutrición de los cultivos. Pues bueno, los invito mucho a tomar notas, a pensar mucho en las preguntas, en las reflexiones que quieran compartir al final, pues para que este espacio sea pues, de un intercambio colectivo. Bueno, para comenzar, vamos a escuchar el mensaje de apertura de nuestra hermana Zapoteca Yaque. Ella es agroecóloga y está haciendo trabajos de verdad muy increíbles. A mí se me hace muy bonito porque está buscando cómo incorporar nuevas tecnologías a algunos sistemas de producción de alimentos en el municipio de Yaviche, en Oaxaca. Pues bueno, la verdad el audio está un poquito bajito, entonces los invito a que ahora sí que pónganse el celular o el audio cerquita para que lo puedan oír, ¿vale? A ver, lo pongo. Permítame que esto deja. Hola, mi nombre es Jacqueline, soy de una comunidad indígena zapoteca de la variante Shiza en el estado de Oaxaca. eh, para motivarlos y para abrir el espacio el día de hoy, poner nuestras intenciones para que el espacio sea un espacio constructivo de aprendizaje en el que esté abierto a las ideas, para que cada quien se sienta en la libertad de comunicar y de recibir, ¿no?, todo el conocimiento que se brinde en este espacio.
eh, anhelando también que lo que se vaya aprendiendo se lleve a la práctica y se construyan espacios de mucho aprendizaje para las comunidades y eh, que todo lo que se vaya haciendo para el bien también de nuestra comunidad, de nuestro territorio y hacia el favor de nuestra madre tierra. Bueno, espero que se haya entendido un poquito porque sí teníamos el audio bajito. Tienes tu micrófono cerrado, Elvi. Perdón. Voy a presentar al ponente del día de hoy. Él es un compañero que yo tengo la fortuna de conocer, es muy bueno en todo lo que hace. Él es biólogo de la UNAM, con maestría en ciencias bioquímicas, también por parte de la UNAM. En el 2015 tuvo el honor de conformar Tierra de Monte con el propósito de demostrar que la producción agrícola puede realizarse pensando en el presente y futuro y al mismo tiempo convirtiéndose en un motor de regeneración de ecosistemas. Ha impartido talleres, capacitaciones, conferencias y participaciones magistrales en México, en Chile, en Nicaragua, en Perú, en Ecuador, en Colombia y en Estados Unidos. Actualmente funge como director técnico de proyectos de reivindicación de la agricultura campesina tradicional en las chinampas de Xochimilco, en el maíz y la milpa del Estado de México. Pues bueno, Etienne, te damos la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues un gran gusto estar aquí con todos ustedes. La verdad es que efectivamente a mí me toca ver agricultura desde hace muchos años, agricultura de muchos tipos, ¿no? Trabajo desde con agricultura industrial de gran escala, digamos, hasta con precisamente esta agricultura pues más humana, ¿no? Que afortunadamente todavía tenemos en nuestro país. Y pues ese recorrido me ha permitido eh, pensar en la agricultura como una sola cosa. Hay éxitos en ambas partes, creo, en ambos frentes de la agricultura, donde de pronto tenemos lecciones que aprender desde la agricultura, digamos, industrial hacia la agricultura campesina y de vuelta, ¿no? También hay muchas lecciones que es importante que empecemos a aprender en la agricultura industrial de cómo, pues digamos, de cómo se lleva la agricultura en estas otras escalas. Ahí me escuchan bien, perdón, es que me puse los audífonos para escuchar el mensaje. Sí, te escuchamos bien, Etienne. Sí. Perfecto. Gracias. Y bueno, cuando me invitó Elvia, me dio mucho gusto, por un lado, por reconectar con ella, que hacía tiempo que no la veía, pero además, porque bueno, creo que siempre es una oportunidad interesante y les pido que no sea esto una cosa de que yo venga y les diga, sino que podamos conversar, porque realmente es de la conversación de donde surge la riqueza de esto. Entonces, bueno, digo, retomando, yo justamente creo que tenemos que plantear primero siempre en cualquier tipo de agricultura las bases de esta misma para poder ser exitosos en lo que esta significa. Hoy día ser exitoso en la agricultura no significa producir más kilos solamente, ¿no? Sin duda, bueno, todos vendemos producto agrícola, necesitamos que produzca bien, pero lo que nos ha pasado en los últimos 60, 50 años es que en función de producir más, acabamos generando un daño para la tierra y eso significa, por supuesto, una contaminación que ya estamos sufriendo todos, que tenemos casos
de enfermedades ya tremendos por todos lados, pero además que perdemos el patrimonio productivo que tenemos, esos suelos que, pues, que nos permitieron desde hace miles de años producir y de pronto hoy día estamos enfrentando que ya no dan más. Así es como yo me involucré en el proyecto de las chinampas de Xochimilco. Eh, Son suelos muy particulares, son condiciones agrícolas extremadamente retadoras, pero que llevan produciendo, híjole, probablemente 4000 años, ¿no? Sin parar. Y de pronto hasta el día de hoy es donde decimos, ya no produce. Pero ¿qué hicimos estos últimos 50 años que logramos romper un equilibrio que tenía 4000 años, ¿no? Y que abastecía a todo el Valle de México. La población del Valle de México en 1480 era equivalente a la del Valle de México en 1970. Entonces, ya podía producir en enormes cantidades y, y digamos, sin destruir el entorno. Y creo que la lección importante de eso es, no tiene por qué estar peleado cuidar el sistema productivo, digamos, el suelo, el ecosistema, el agua, con producir mucho, ¿no? Eh, esa lección creo que es muy importante tenerla en mente. A mí me tomó muchos años llegar ahí. Creo que ustedes lo viven más en carne propia, pero me tomó muchos años darme cuenta que de hecho no hay esa, digamos, esa contrapartida, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. Creo que una cosa que me gusta mucho para iniciar siempre es cómo iniciaban las reuniones de el grupo indígena Potawatomi en el sur de Canadá, norte de Estados Unidos, que decían, antes de discutir un tema complicado, siempre debemos partir de lo que tenemos en común, porque al final, si nos enfocamos en eso que somos distintos, nos podemos perder de que en realidad la mayoría de las cosas, en la mayoría de las cosas somos iguales y buscamos los mismos objetivos, ¿no? Y siempre los Potawatomi empezaban sus reuniones, o empiezan todavía, diciendo, bueno, todos podemos estar de acuerdo en, y hay muchísimas cosas, que queremos agua limpia, bueno, sí, que queremos seguir teniendo alimentos, sí, que nos gusta que el sol salga todos los días. Entonces, creo que justamente con los modelos agrícolas es lo mismo. Todos podemos ser distintos, pero tenemos que tener clarísimo que el planeta en el que estamos es el mismo, que el suelo lo cuidamos todos o no lo cuida nadie, y que la misión de alimentar a la humanidad es compartida por todos. Y por eso les muestro estas imágenes, ¿no? En estas imágenes, esta me gusta mucho, porque es el caso del maíz visto desde perspectivas muy diferentes. En el lado izquierdo está Osvaldo, un buen amigo que está en los proyectos de rescate de maíz criollo en la zona del Estado de México. Y el que sigue es Danone, ¿no? Que es de las mayores productoras de leche y, bueno, por lo tanto, de maíz forrajero. Y en realidad, aunque son profundamente diferentes, la lógica agrícola tiene que ser más o menos similar, ¿no? Y bueno, los demás pues, son compañeros, agrónomos, etcétera. Entonces, ahora sí, entrando en materia, por favor, si en algún momento o les digo algo que es muy obvio y que todos ya dominan, o si al contrario digo algo que causa alguna duda, me detienen en cualquier momento para no esperarnos al final. Primero que nada, la fertilización, ¿no? La fertilización es uno de los procesos más usados en la agricultura y curiosamente es uno de los más malentendidos que existen. Cuando fertilizamos, normalmente lo que nos dicen, y desgraciadamente la fertilización depende mucho de empresas que venden fertilizantes y por lo tanto, bueno, cumplen su misión de desplazar producto con un cierto discurso. Generalmente, probablemente alguno lo haya oído, nos dicen el fertilizante es la comida de la planta y es lo que hace que la planta pues, se forme, ¿no? Es de lo que está formada la planta. Seguramente más de uno habrá escuchado que el nitrógeno es necesario para formar hojas, ¿no? ¿Alguien ha escuchado eso? Sí, por ahí Sí, veo a Alba, Liliana dice que sí, es que no los veo a todos, pero ¿qué tanto de una hoja es nitrógeno? ¿Qué porcentaje de una hoja es nitrógeno? no sé, 10. Sé que es una pregunta extraña. 10% dicen por ahí. ¿Quién más?
5. Es difícil. Es el 5, dice Elvia. Ok. Y entonces, fósforo, potasio, ¿no? Lo que nos venden siempre los fertilizantes. ¿Qué tanto será de fósforo? Digo, ya nada más para intentar otro más. Pongamos 5%, ¿no? Porque es más o menos el discurso que nos dice. La realidad es que de una planta, el nitrógeno ocupa solamente, en los casos más exagerados, solamente un 3%. De fósforo tenemos poco menos del 1%. De potasio andamos más o menos en el 0.7%. Ni se diga de calcio, magnesio, debemos andar en el 0.05% de magnesio, 0.5% de calcio, de manganeso seguramente el 0.0005%. Todo el resto de la planta está hecho de carbono, de oxígeno, de hidrógeno, que son cosas que la planta obtiene de la fotosíntesis. La planta lo obtiene sola, ¿no? De sus propios procesos fisiológicos. Entonces, en realidad, la fertilización que nosotros tenemos que hacer, o como la tenemos que entender, es solo esa pequeña ayuda que la planta necesita para hacer el resto de sus funciones bien. No es que le estemos dando la comida. Nosotros cuando nos comemos un caldo de pollo ahora veía unas como tortas de frijol colado o algo así, que sonaba fabuloso, unas bolitas de frijol colado. Cuando nosotros comemos eso es porque necesitamos ese carbono para formar nuestros tejidos, para formar hueso, para formar piel, para formar sangre. La planta no, la planta eso ya lo obtiene. Solo necesita esos pequeños toquecitos, digamos, para poder echar a andar lo demás. Entonces hay que tener cuidado con entender bien un proceso de fertilización. Y la fertilización es clave, sobre todo para los cultivos que mencionaron ahí, café, sobre todo, lo vi muy mencionado, porque si no entendemos bien qué es lo que estamos haciendo con la nutrición, de ahí se detona toda la otra serie de problemas como enfermedades, plagas, mala producción, baja calidad, etcétera, 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 ¿no? Todo lo demás que enfrentamos en la agricultura todos los días. Entonces, entendiendo que la nutrición es eso, es solo poner esas cosas pequeñas que la planta no puede generar sola. Entonces, tenemos que seguir un proceso lógico para entender qué tenemos que hacer para fertilizar. Y realmente fertilizar sigue una lógica igual, sea fresa en alta densidad, sea maíz en baja densidad, sea frijol, sea café, sea el que guste y mande, ¿no? Y son estas preguntas que nos tenemos que hacer realmente para fertilizar. Primero, yo diría que la primera es, ¿necesita mi planta esos nutrientes, sí o no? Que esa no la puse aquí. En general, bueno, sabemos que la planta sí una cierta dosis de nutrientes la va a necesitar, pero hay veces que hoy día está de moda vender titanio, ¿no? ¿Las plantas necesitan titanio? Es una gran pregunta, porque por la cantidad de titanio que se vende hoy día en la agricultura, uno pensaría que es algo esencial y francamente, yo jamás en mi vida, en los 20 años que llevo como asesor agrícola, jamás he visto una deficiencia de titanio en ningún lado, ¿no? Eh, pero bueno, una vez que contestamos esas, los nutrientes están presentes o no en mi suelo. Si sí están, no necesito aplicar más. Esto, entiendas, están presentes en la cantidad que yo los necesito. Muchas veces aplicamos nitrógeno, fósforo, eh, porque sabemos que la planta los necesita, pero realmente yo ya tengo mucho más de lo que la planta está necesitando. Y entonces viene la siguiente pregunta. ¿El suelo es apto para que esos nutrientes se los coma la planta? Porque a lo mejor sí los tengo, pero la planta no se los puede comer. Y luego, si sí o no, estoy aplicándolos de la manera que la planta se los podría comer, mi modo de aplicación es adecuado, y luego la planta, una vez que yo ya los puse y que el suelo sí es apto y que mi modo de aplicación es correcto, ¿tiene la capacidad de tomarlos o no? A lo mejor todo lo que hice está bien, pero la planta no se los puede comer. Y por último, una vez que se los comió, ya están dentro de la planta, ¿los puede aprovechar o no? Un ejemplo muy bueno es cuando uno come comida chatarra, ¿no? Energía sí es,
pero realmente el cuerpo, la mayoría no lo aprovecha y simplemente hacemos panza, ¿no? Que sí lo sabré yo. Este, entonces, hacer panza no quiere decir aprovechar los nutrientes. Aprovechar los nutrientes quiere decir me dan energía, me permiten realmente desarrollar mi fisiología, ¿no? Entonces, vámonos hilando un poquito más fino. ¿Cómo las plantas toman los nutrientes? Realmente, digo, es fácil decir las plantas toman los nutrientes por la raíz. Es cierto, la gran mayoría de los nutrientes se toman por la raíz. Ahora, en los últimos quizás 7 años, se ha puesto muy de moda aplicar los nutrientes por vía de las hojas, pero la realidad es que la mayoría, la inmensa mayoría de los nutrientes los toma la planta por la raíz. Y los toma de 4 maneras diferentes. Y eso es algo bien importante entender, porque cada nutriente va a entrar a través de una vía distinta. Y entonces, si yo no pongo los nutrientes de tal manera que puedan ser aprovechados por esta vía, los voy a perder. Y estoy invirtiendo dinero en algo que no solo no me va a servir para la planta, sino que me va a dañar el suelo, ¿no? Entonces, hay 4 sistemas donde la raíz, o por los que la raíz puede tomar los nutrientes, que son el flujo de masas, la difusión, la intercepción y la simbiosis. ¿Qué quiere decir cada uno? ¿Han escuchado? A lo mejor les hablo de algo que todo el mundo ya conoce. Solo me voy rápidamente y si quedan dudas me preguntan. El flujo de masas quiere decir, cuando la planta toma agua, en esa agua vienen disueltos nutrientes. El más claro que entra por esta vía es el nitrógeno. El nitrógeno se disuelve en el agua que está en el suelo y la planta transpira. Las hojas, finalmente, al realizar la fotosíntesis, transpiran. Eso genera un vacío, como de una jeringa, y entonces eso hace que la raíz chupe agua. En esa agua están disueltos los nutrientes y de esa manera entran a la raíz. Entonces, si los nutrientes están un poco lejos de la raíz, pero están disueltos en el agua, no importa, porque en el momento que la planta chupe, se va a ir todo para allá. Para nutrientes como el nitrógeno, por lo tanto, yo puedo tener una distancia un poco mayor hacia la raíz y de todos modos serán tomados, ¿no? Hay otro que se llama difusión, que es nutrientes que se reparten desde donde hay muchos hacia donde hay pocos. Entonces, donde hay mucha concentración, se van moviendo hacia donde hay poca y entonces le van llegando a la raíz, ¿no? Como la raíz los está tomando, siempre alrededor de la raíz va a haber menos nutrientes y entonces los demás se van a ir moviendo hacia allá. Un caso de este estilo es el potasio, ¿no? Hay otros que no se mueven con el agua, que si yo les pongo agua no se disuelven fácilmente, como el fósforo, que ahí lo que tiene que hacer la raíz es llegar directamente a donde está ese nutriente, entrar en contacto con él y jalarlo directo, pero tiene que haber un contacto físico, ¿no? Y hay otro que es más reciente en su aceptación, que es la simbiosis. Hay nutrientes que de ninguna de estas maneras van a entrar. Tienen que pasar primero por una bacteria o por un hongo que está en el suelo, y es esa bacteria o ese hongo el que se los va a dar de comer a la planta. A cambio, la planta le da azúcar a la bacteria o al hongo. ¿Por qué es tan importante entender estas vías? Porque si yo pongo el fósforo, por ejemplo, lejos de mi raíz, la planta no lo va a tomar. Si yo pongo, no sé si ustedes se acostumbran a ese tipo de aplicaciones, pero en la raya, al voleo, a la marca, ¿no? Drenchado, fumigado, ¿no? La quimigación, todo ese tipo de prácticas que se usan, colocan los nutrientes en diferentes posiciones. Muchas veces no hacemos una diferenciación en dónde pongo el nitrógeno y dónde pongo el fósforo, por ejemplo, dónde pongo el calcio. Y eso hace que puedo tomar mucho de uno, pero muy poco del otro. Cuando hacemos maíz, por ejemplo, que se tira DAP, es muy común que se use DAP o MAP, lo ponemos junto y ahí viene nitrógeno y fósforo, pero la raíz probablemente no entra en contacto con ese nutriente. Entonces sí va a tomar el nitrógeno y el fósforo me lo va a dejar ahí. Y entonces tengo una planta que está desnutrida a pesar de que yo le puse los nutrientes. Por eso es importante entender este tipo de cosas. Las raíces, por ejemplo, del café y del tomate, tienen arquitecturas muy diferentes. Arquitectura como la forma en la que se expande la raíz en el suelo. Por lo tanto, los nutrientes los van a tener que colocar de manera diferente en un cultivo y en otro. Aunque sea el mismo nutriente, la capacidad de la raíz de tomarlos va a ser distinta.
Entonces, ahora sí, respondiendo a la pregunta, ¿los nutrientes están presentes? ¿Cómo lo hacemos normalmente? Hay dos maneras, ¿no? La primera y la más típica desde la agronomía es con un análisis de suelos. Entonces, lo que yo hago es, tomo una muestra de suelo, la mando a un laboratorio, que ahora en México hay muchísimos, y entonces el laboratorio me dice, tienes tanto nitrógeno, tanto fósforo, tanto calcio, tanto sodio, tanto lo que sea. Yo con eso hago el cálculo de cuánto tengo en mi suelo y solamente pongo lo que me esté faltando, ¿no? Esa es la manera normal. Y entonces, tengo mi análisis, sé cuánto tengo. Mi siguiente paso es cuánto de eso va a necesitar mi cultivo, que es lo que se llama extracción unitaria, que básicamente lo que dice este cálculo es cuántos kilos de nitrógeno necesito para hacer una tonelada de café, para hacer una tonelada de arroz, para hacer una tonelada de, el que guste, ¿no? Y veo cuánto tuve de rendimiento el año anterior. ¿Por qué? Porque eso quiere decir cuánto le quité al suelo. Y finalmente aplico lo que me esté faltando y no más. Cuidado, es bien importante, no más. Esa es una manera. Ahora, hoy día nos hemos dado cuenta que los análisis de suelos son muy equívocos, ¿no? Cometen muchos errores. Entonces, otra manera es qué deficiencias tengo en mi cultivo. Esa es una manera para cultivos perennes como el café mucho más inmediata. Si yo veo, aprendo, digamos, a leer qué es lo que me está diciendo la planta con las deficiencias, puedo saber qué le está faltando y aplicar a raíz de eso. Y es lo mismo. Bueno, si sé que lo que me falta es calcio, veo cuánto más o menos es mi estimación de producción. Ya hay tablas en internet, las que quieran, de cuánto calcio necesito para sacar una tonelada de café. Si yo lo que quiero es producir 10, bueno, pues pongo ese calcio y listo, ¿no? Esa es, digamos, la manera más agronómica y más convencional de hacer las cosas. Está bien, nos ha traído hasta acá, pero es cierto que dependiendo qué tan vivo y qué tan eficiente sea mi suelo, digamos, qué tanta biodiversidad tenga, yo voy a necesitar menos nutrientes, ¿no? Eso se los voy a mostrar a continuación, pero lo que sí hay que entender es que hay una parte de los nutrientes que no se van a poder producir solos, ¿no? En la naturaleza, en un ambiente, sí, completamente, digamos, natural, en un ecosistema, se generan esos nutrientes a través de todas las interacciones biológicas, es decir, la caca de los pájaros, los animales muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que sucede en un ecosistema. Pero realmente ya en la agricultura, pues tenemos muy poco de eso, ¿no? Es muy raro que tengamos una hiena comiéndose un ciervo dentro de nuestro campo, ¿no? Entonces, todo ese calcio que venía en los huesos del ciervo probablemente no lo tengamos y lo tenemos que suministrar. Solo, muy importante, suministrar solo lo que hace falta. Y viene esta otra pregunta. ¿El suelo es apto para recibir esos nutrientes? Que eso es algo que se habla menos. Cuando la Universidad de Chapingo, o cuando la Zagarpa, ahora la SADER, nos hace una recomendación general de suelos, generalmente omiten esta parte. Bueno, a veces yo puedo poner los nutrientes, pero mi suelo no está listo para tomar esos nutrientes. Recordemos que nosotros cuando ponemos un fertilizante no estamos nutriendo a la planta, estamos nutriendo al suelo. Y ese suelo es el que le va a dar de comer a la planta. Nosotros no podemos inyectarle urea a la planta y que la planta crezca. Nosotros se lo damos al suelo, en el suelo ocurre toda una serie de procesos y de esos procesos es de donde la planta se va a alimentar. Entonces, si el suelo no tiene las condiciones para trabajar con ese nutriente, de nada va a servir que yo los esté aplicando. Un ejemplo, para no quedarme en el aire, es el caso del maíz. El maíz, no sé en las zonas de ustedes, pero generalmente, desde hace muchos años, se nutre con una dieta de DAP y urea. Eso es muy común porque además en los paquetes de gobierno, esos eran los fertilizantes que nos daban. El problema es que tanto el DAP como la urea acidifican los suelos de manera muy importante. Y entonces cuando esos suelos son muy ácidos, ya a través de ciertos niveles, nos cambia la dinámica que tiene. Y entonces dejan de poder tomar el nitrógeno y a cambio nos hacen otro tipo de chistes, como por ejemplo que empiezan a tomar aluminio, ¿no? Las plantas que toman aluminio
se les intoxica la raíz y la raíz deja de crecer. Eso es súper común en México. Si uno ve una mata de maíz, es muy común que la planta mida 2 metros y la raíz no mida más de 30 centímetros, ¿no? Y eso muchas veces es porque el suelo se acidificó y entonces tengo el aluminio ahí, el aluminio me mata la raíz y entonces no puedo absorber nutrientes. Eso, ahorita entro a eso, pero otra parte que es cierta es que si yo pongo un nutriente, por ejemplo el potasio, que está cargado positivamente, en un suelo ácido, puede llegar a funcionar, pero si meto fosfato, ¿no? Fósforo, se va a pegar luego con las sustancias del suelo y ya no lo voy a poder utilizar. Entonces, aunque yo siga poniendo, mi planta no lo va a tomar y entonces sigo invirtiendo en fertilizante, estoy dañando mi suelo con un exceso de fertilizante y aún así la planta no lo toma. A veces lo único que hay que trabajar es qué pasa si cambio las condiciones del suelo y a lo mejor con eso desbloqueo todos los nutrientes que yo tengo ahí y ya no tengo que gastar en fertilización. Esto hace 20 años era carísimo hacerlo. Hoy día un equipo para medir, por ejemplo, la acidez de suelo se consigue por, digo yo, el más barato que he comprado me costó 80 pesos en internet, ¿no? Entonces, ya realmente es algo que está muy al alcance y que muchas veces yo por tener un equipo de 80 pesos me puedo ahorrar 3,000 pesos de fertilización. Es importante tener eso en cuenta. ¿Hasta ahí vamos bien? No sé si hay dudas, si no me sigo, pero bueno, listo, le damos. El modo de aplicación. Eh, Perfecto. El modo de aplicación, en México tenemos un problema que se ha detectado, digo, es a nivel mundial, pero en México afortunadamente tenemos una fuerza agronómica muy grande y se ha detectado esta cosa, ¿no? Hay un problema de compactación de suelos muy importante a nivel mundial. La mayor causa de la compactación, se decía antes que era la maquinaria pesada, hoy ya sabemos que no, que es el riego, un mal abasto de agua, ¿no? Yo no sé si sus cultivos son de temporal o de riego. De cualquier manera, aun si son de temporal, tenemos que tomar medidas muchas veces por el tipo de suministro de agua que tenemos. Dependiendo mi tipo de suelo, el agua se suministra de manera diferente. En suelos que son más bien arenosos, muy porosos, como hay algunos en Yucatán, eh, lo que me pasa es que yo pongo el agua y se me infiltra de manera rapidísima, ¿no? Y entonces, en el momento que va pasando el agua, me arrastra todos los nutrientes. Esos nutrientes van a entrar, digamos, el agua como se infiltra al suelo es donde había aire, por peso, el agua pesa más que el aire, va a desplazar el aire va a salir y va a entrar agua. Si yo tengo muchos poros en el suelo, como en el caso de la arena, el agua va a entrar rápidamente, va a pasar y se va a infiltrar a capas muy profundas. Piensen en una raíz de tomate, que como el que pongo aquí. Una raíz de tomate alcanza una profundidad, salvo variedades criollas, alcanza una profundidad más o menos de 30-35 centímetros. La parte realmente absorbente de esa raíz, donde puede tomar los nutrientes, está más o menos a 20 centímetros de profundidad. Si el agua se infiltra muy rápido, los nutrientes van a pasar, la raíz va a alcanzar a tomar un poquito, pero ya de pasando 1 hora, 2 horas, todos mis nutrientes van a estar en un estrato más bajo donde la raíz ya no los puede tomar. Entonces, hay que tener cuidado de que si yo tengo un suelo arenoso y utilizo nutrientes que se mueven muy rápido con el agua, es probable que esos nutrientes los tenga yo en un estrato inferior y en realidad la planta esté desnutrida a pesar de que yo apliqué grandes cantidades de fertilizante. Lo mismo pasa a la inversa. Ahora que hablaban de los suelos de Chiapas, de Guerrero, ¿no? En Chiapas y en Guerrero tenemos un suelo muy arcilloso, muchas veces altamente orgánico, que hace lo contrario. La arcilla se vuelve un chicle, ¿no? Por eso les llamamos suelos pesados, porque se vuelve pues tal cual, un pegote ahí, una goma,
y entonces se tapa muy rápido. Y cuando cae el agua, en vez de infiltrar hacia abajo, se va hacia los lados. Si yo tengo un nutriente puesto de manera muy superficial, va a llegar a disolverse con el agua y el agua lo va a mover hacia los lados, donde la planta ya no lo alcanza, en vez de moverse hacia donde está la raíz. Entonces, cuando tengo riego, esto es algo que puedo controlar, ¿no? Teóricamente, en realidad en la mayoría de los casos no se hace. Pero cuando no tengo riego, la única manera de controlar lo que tengo es qué nutriente uso y cómo lo pongo, en qué parte lo pongo para adaptarme a cómo se mueve con el agua en ese tipo particular de suelo. Entonces, por ejemplo, nuevamente para no quedarnos en el aire, si yo utilizo fuentes amoniacales de nitrógeno, como lo es el DAP, se va a disolver poco con el agua. Y entonces para suelos que son muy arcillosos, se me va a quedar en la superficie y se va a ir lavando con el movimiento del agua y realmente me va a caer muy poco a mi raíz. Por el contrario, si yo uso nitratos que se mueven muy rápido con el agua, como nitrato de calcio, nitrato de amonio, nitrato de potasio, y tengo un suelo arenoso, en el momento que entre el agua lo va a arrastrar y probablemente al cabo de 2 horas yo lo voy a tener ya pues en un estrato donde no lo puedo alcanzar. Realmente eh, esto se puede hacer de manera visual, digo, nadie conoce sus suelos como ustedes, o se puede hacer de manera experimental muy fácilmente. Yo tomo un vaso del que sepa qué volumen tiene y sobre suelo mojado, cuidado, es importante ponerlo sobre suelo mojado, lleno mi vaso de agua y lo pongo con la boca hacia abajo. Y veo cuánto tarda en bajar eso, ¿no? Cuánto tarda en vaciarse mi vaso. Cuanto más rápido se vacíe, más rápida es la infiltración. Eso nos da un factor que no es necesario tener el factor exacto, pero que se llama, ay Dios, qué bárbaro, se me fue el nombre, conductividad hidráulica. La conductividad hidráulica es un factor que si uno ve un análisis de suelo, ahí viene en centímetros por hora. ¿Qué tanto el agua va a bajar verticalmente al cabo del tiempo? Si es muy rápido, ya me habla de que yo necesito garantizar que tengo una retención de agua en mi estrato de 20 centímetros, si no, voy a perder todo lo que ponga. Espero ser claro, como les digo, si cualquier cosa me detiene. A ver, sí. Otra, el momento de aplicación. Esto es algo que normalmente se omite en las fertilizaciones, sobre todo las de maíz, por ejemplo, de cebada, de centeno, de trigo, de triticale. Generalmente lo que hacemos es que ponemos todo el fertilizante al inicio, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque es una sola labor. Muchas veces esto se hace porque es más barato aplicar una sola vez que estar aplicando a lo largo del tiempo. Sin embargo, ahí tenemos que aplicar mucho más fertilizante porque la mayoría se va a perder. Un amigo con el que trabajamos maíz de alta densidad, ¿no? Estos maíces que ya nos están dando 26, 28 toneladas por hectárea, me decía, el problema es que poner el fertilizante al inicio es como darle a un bebé un filete de 2 kilos y luego ya que está adulto darle un Gerber, ¿no? Darle una papilla de 30 gramos. Si yo todo el nutriente lo pongo al inicio, realmente la mayoría no le va a servir, porque la planta todavía no puede tomar ese nutriente. Y entonces todo se va a quedar ahí, se va a evaporar, se me va a mover con el agua. Ya para cuando la planta lo quiere tomar, ya no está. Y aquí les pongo un ejemplo. En tomate que me llama la atención, estas curvas lo que dicen es cómo va tomando potasio en triangulitos amarillos, nitrógeno en rombos verdes y fósforo en cuadritos, pues híjole, como rosa mexicano, yo creo que es. Y fíjense qué interesante, son días después del trasplante, es decir, la planta para el día cero que aparece aquí ya tiene 25 días de vida. Entonces,
El día cero aquí es una planta de 25 días. El día 10 ya es una planta que tiene 35 días. El día 20 ya tiene 45 días. El día 30 tiene 55 días. Fíjense cómo la curva de cualquiera de estos nutrientes empieza a subir más o menos a los 40 días de aquí, es decir, cuando la planta tiene 65 días de vida. Quiere decir que todo el nutriente que yo ponga antes de eso no le sirve para nada. La planta no come sino hasta que tiene cierta edad. Vaya, entiéndase, sí come, pero ¿de dónde come? De la semilla, por eso la semilla es gorda y llena de almidón, ¿no? Porque la planta, todo lo primero que come lo come de ahí. Si yo empiezo a fertilizar antes de tiempo, eh, realmente a la planta no le estoy dando de comer, no le estoy dando nada. Y aquí, en esta parte, es donde yo cometo, o bueno, donde en México cometemos uno de los mayores abusos de fertilización que existe. Piénsenlo en términos de cuánto la planta necesita. En algún, bueno, hace unos años que estábamos tomando un curso en Buenos Aires, me llamó mucho la atención porque la Argentina es uno de los grandes productores de trigo a nivel mundial. Tienen una planicie, la Pampa Argentina, que es inmensa, es creo yo del tamaño de todo México. Y me decía muy escandalizada una compañera, una doctora de la universidad, me decía, es que es horrible lo que nos está pasando en la Pampa Argentina, porque estamos usando una cantidad ridícula de fertilizante para producir trigo. Y le digo, ah, qué barbaridad, ¿cuánto usan? Y me dice, me da hasta pena decírtelo, pero estamos llegando a usar 25 kilos de fertilizante por hectárea. Y yo le decía, ¿cómo no? ¿Por hectárea por cuánto tiempo? Y me decía, por año. Me moría de risa porque yo decía, no puede ser, en México estamos usando 650 kilos para producir menos que ellos. En Argentina, sus rendimientos de trigo son más o menos de 8 o 9 toneladas por hectárea. En México son de 4, de 5. Ya los grandes productores en Sonora, creo que el productor que tiene el récord en México es de 11. Y ahorita les platico el caso de él porque es un amigo. Y sin embargo usamos enormes cantidades de fertilizante. Eso se los cuento porque no se traduce la cantidad de fertilizante que yo pongo con mi rendimiento. La diferencia es que nosotros tenemos suelos ya muy golpeados, por un lado, pero por otro que nosotros solemos poner todo el fertilizante al inicio. Y entonces, para hacerlo en números, del nitrógeno de la urea, se asume que yo voy a perder más o menos el 50% entre lo que se me evapora en forma de nitrógeno y lo que se me lixivia en forma de nitratos, ¿no? Entonces, la urea tiene 46%, vamos a cerrar números para hacernos la vida fácil, tiene 50% de nitrógeno. El resto es carbono, ¿no? De eso yo voy a perder el 50%. Entonces, si yo pongo 100 kilos de urea, en realidad solamente estoy poniendo 50 kilos de nitrógeno, de lo cual voy a perder la mitad, entonces estoy poniendo 25 kilos de nitrógeno. Si yo lo pongo al inicio, voy a perder mucho más que eso, ¿no? Y entonces para cuando la planta demanda el nitrógeno, que es en el caso del maíz, por ahí híjole, probablemente del mes y medio, ya realmente lo que queda de nitrógeno en el suelo es nada. Y entonces tengo que poner muchísimo más simplemente para abastecer eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algo que nos permite trabajar mejor y de forma mucho más ecológica, pero además mucho más ahorrativa, es saber cuándo mi planta demanda esos nutrientes en realidad. Ojo, no todos los nutrientes se demandan igual en todas las etapas. Hoy día sabemos que el potasio, si bien se necesita en todo el ciclo, se necesita más cuando la planta está tirando fruto. Ah, bueno, pues entonces ahí es donde tengo que reforzar más potasio. Cuando la planta está formando hojas, sé que necesito más fósforo, más nitrógeno, más calcio, bueno, pues ahí es donde los pongo, ¿no? Sabiendo jugar con eso es donde yo puedo pegarle a dos frentes. Y por eso les digo que hay lecciones que aprender unos de otros, ¿no? Como lo hacen los grandes productores intensivos, es precisamente así. ¿Por qué? Porque no hay dinero que alcance para abastecer de la manera en la que hacemos el trigo los nutrientes para fresa, para arándano, para aguacate.
Entonces jugamos con esto para hacer muchos ahorros. La ventaja es que eso también ayuda a cuidar el suelo, porque yo evito salinizar mi suelo, evito dañar mi suelo con fertilizantes en exceso. 20 minutos, oh por Dios, bueno, me voy más rápido. La otra es, la planta tiene capacidad de tomarlos. Esto que les decía, si la planta no tiene raíz, no va a poder tomar los nutrientes. Muchas veces yo caigo en el error de poner más nutrientes cuando lo que no estoy haciendo es revisar si mi planta tiene raíz o no. Si no tiene raíz, hay muchas cosas que puedo hacer que no me cuestan. Eh, digamos que no requieren un producto para hacerlo. Hay muchas veces la planta no tiene raíz o porque es muy ácido, que eso se resuelve con cal agrícola, por ejemplo, que es baratísima, que cuesta como 50 centavos kilo, o simplemente con un asadón, ¿no? O con un arado, puedo ayudarle a la raíz a desarrollar mejor y solamente por ese cambio puedo tomar más nutrientes sin necesidad de aplicarlos, ¿no? Y si la planta puede aprovecharlos. Y aquí de los 20 minutos que me quedan, aprovecho para hacer esto. Hay dos tipos de nutrientes, los macro, que son los que todos conocemos, nitrógeno, fósforo, potasio, y los que son entre macro y micro, que son los secundarios, azufre, magnesio, calcio, manganeso, ta, ta, ta. Y los micro, que son zinc, hierro, cobre, cloro, boro, titanio, selenio. Si la planta no tiene los micro, no va a poder tomar los macro. Aunque yo tenga una necesidad mínima, les pongo el ejemplo del manganeso. Yo de manganeso tengo que aplicar de pronto 1 kilo por hectárea. Si no pongo ese kilo por hectárea, la planta no me puede tomar el nitrógeno, del que estoy aplicando probablemente 100 kilos por hectárea. Si yo mejoro de pronto el perfil mineral, puedo ayudarle a la planta a aprovechar mejor los otros. Entonces, bueno, ¿por qué es importante la buena nutrición? Como les decía al inicio, me voy muy rápido aquí para darle un poquito más de tiempo a los casos prácticos. Porque si yo fertilizo mal, no solamente voy a tener una planta desbalanceada que me va a producir menos, sino que aparte le abro la puerta a las plagas y las enfermedades. ¿Por qué? Porque una plaga realmente simplemente es un insecto que de alguna manera se alimenta de la planta, pero se vuelve plaga en el momento que lo tengo en grandes cantidades. Un insecto que se alimenta de la planta no es problema. Mi problema, y donde yo le llamo plaga, es cuando tengo un montón, no cuando tengo uno, cuando tengo 1 millón. ¿Por qué tengo 1 millón? ¿No? Porque, bueno, finalmente, este insecto está buscando comer. ¿Y por qué quiere comer? Porque comer le sirve para reproducirse. Si yo tengo una planta, por ejemplo, muy cargada de nitrógeno, y el nitrógeno ahí sí es agente principal, ese nitrógeno la planta no lo alcanza a aprovechar en su totalidad y se queda en la savia de la planta. Cuando un insecto se come esa savia, está recibiendo como un licuado energético, ¿no? Le estamos dando el alimento primordial y entonces se puede reproducir en más cantidad. Cuando se reproduce en más cantidad, come más de esa savia y entra en el círculo vicioso, ¿no? Entonces, si yo tengo una planta bien nutrida, donde todos los nutrientes que le pongo los va a aprovechar para formar algo, le hago difícil la vida al insecto. Le estoy haciendo más difícil comer y por lo tanto le estoy haciendo más difícil reproducirse. Y de esa manera, desde la nutrición, yo controlo el desarrollo de las plagas. No quiere decir que con esto puedo frenar completamente una plaga, no, pero sí puede ser que la puedo reducir de forma importantísima. Ahora sí, casos prácticos, ¿no? Quiero ser muy claro, todas las tareas que yo hago en un cultivo, cómo fertilizo me va a determinar cómo hago mi control de plagas y enfermedades. Cómo hago mi control de plagas y enfermedades me va a determinar cómo fertilizo también. Si yo utilizo un método para control de plagas que dañe a la planta, por ejemplo, un pesticida, el que quieran, va a dañar a la planta en cierta manera. Todos los pesticidas químicos, pues los orgánicos no, pero los pesticidas químicos todos me van a dañar la planta, eso probablemente me va a generar una deficiencia nutricional. Entonces me va a cambiar la manera en la que tengo que fertilizar. Toda tarea va a afectar a las demás y eso es importantísimo entenderlo en la agricultura. Les pongo un ejemplo. Gustavo, un buen amigo, Gustavo Sartorius, ahí en Veracruz. Él nos presenta un caso de café, donde tiene un café poco productivo, muy enfermo, al que están fertilizando en grandes cantidades y me decía, mi problema es que yo ya no puedo gastar más en fertilización. Y entonces estoy atorado en producciones no tan malas, de 2.4 kilos por planta,
pero de café de muy mala calidad, con una planta muy enferma, donde cada año están produciendo menos. Y están aplicando 430 kilos de fertilizante por hectárea. Para términos de café, es todavía poco fertilizante. Pero él me decía, mi problema es que no puedo hacer más inversión. Entonces, con él llevamos trabajando 3 años. Y lo que hicimos fue cambiar la lógica de la fertilización. En vez de aplicar estas grandes cantidades de nitrógeno y fósforo, apliquemos una mezcla de minerales, de rocas fosfóricas, de los nutrientes que no estás poniendo, ahí sí metimos magnesio, manganeso, zinc, todo esto, y le bajamos la fertilización, lo cual casi le da un ataque al pobre Gustavo, porque le dijimos, ya no vamos a meter 430, en el primer año vamos a meter 186 nada más. Vamos a corregir el pH del suelo. Corregir quiere decir, él ya tenía un pH que rondaba el 3.5, la planta está intoxicada de aluminio, lo subimos a 4.5, no es mucho. ¿Qué se logró? Bueno, fraccionando esta fertilización y dándola balanceada y apoyándonos, y aquí sí debo decir, no quería decirlo porque es comercialote, pero apoyándonos con microorganismos, lo que logramos fue subir el rendimiento a 6.2 kilos por planta, utilizando mucho menos fertilizante, lo que significa también mucho menos costo. Esto fue el primer año. Segundo año lo redujimos más. Este año, que es el tercero, ya disminuimos la fertilización a 35 kilos por ciclo. Y bueno, la diferencia, ahí la tienen en fotos, ahí la tienen en fotos. Fíjense como una planta que está bien nutrida, bien balanceada. Fíjense la diferencia en una etapa productiva y la siguiente. Y plagas y enfermedades nos pasó lo mismo, curiosamente. Tenía muchas enfermedades, particularmente roya, y un poquito menos ojo de gallo, donde el primer año tuvimos que hacer un manejo, lo hicimos todo con microorganismos para precisamente no estresar a la planta, en varias aplicaciones. Segundo año, ya no tuvimos que hacer corrección, lo que hicimos fue prevención. Antes de que nos aparezca la enfermedad, solamente hicimos 3 aplicaciones, que es la foto esta que les muestro es del segundo año. Tercer año, solamente hicimos una aplicación. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue ir integrando todo el manejo. Conforme más integro mi manejo, más, digamos, más fuerte es la planta, más resistente es ese ecosistema como tal. Y entonces yo ya tengo, de pronto, insectos depredadores que me están controlando plagas. Si me controlan plagas, entonces no me hacen heridas en las plantas por las que pueden entrar hongos. Si no me entran hongos, entonces yo cada vez tengo que aplicar menos cosas para controlarlo, por lo tanto permito que llegue más biodiversidad, ¿no? Este año es un productor que no estamos estimando sacar 6.4, sino un poco menos, 5 kilos, pero ya de café de especialidad, ¿no? Entonces, privilegiamos producir menos para venderlo a más costo. Cuando Gustavo empezó, estábamos vendiendo el café en, si mal no recuerdo, 5 pesos kilo. Hoy día ya lo estamos vendiendo en 24 pesos kilo. Entonces, la calidad de ese café se ve precisamente en cómo balanceamos a la planta, o más bien al revés. Con maíz es lo mismo. Con maíz criollo, si alguien produce maíz criollo, en contacto con las empresas ahora que están en estos proyectos de revalorización y comercialización del maíz criollo, lo que hemos hecho es esto, eh, cambiar otra vez la dinámica de fertilización del maíz criollo, porque el maíz normalmente lo fertilizamos como nos enseñaron en la escuela, y lo que nos dicen en la escuela es cómo se fertiliza el maíz híbrido. Todo lo que sabemos de maíz, de fertilización, es sobre maíz híbrido, porque son las grandes empresas las que pagaron por hacer esos estudios. Pero el maíz criollo come diferente, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, bueno, entender cómo come ese maíz y proveer la fertilización de esta misma manera. ¿Es una lata? Los productores se quejaron mucho, sí. ¿Por qué? Porque significa más labores en campo. En vez de fertilizar en una ocasión, o en 2, cuando mucho, lo hicimos en 6. Pero ¿cuál es la diferencia? Que logramos, con este sistema mucho más fácil y más barato en fertilizante, romper el récord de producción de maíz criollo, por lo menos a nivel regional, pero creo que a nivel país, de acuerdo a lo que nos dice CIMIT, y logramos producir, aquí 5.4, es un dato un poquito más viejo, logramos producir 6.2 toneladas de maíz criollo, de temporal por hectárea, utilizando 92 kilos de fertilizante por hectárea por ciclo.
Entonces sí se puede lograr esto. Ahí está la foto de los maíces, como ven, llenos hasta la punta, que es algo que normalmente dicen que los maíces criollos no hacen. Claro que lo hacen cuando les damos la nutrición correcta, ¿no? Uf, corriendo esta última parte, pero para dejar espacio para preguntas, con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Etienne. Muy interesante todo y considero que son temas que debemos de estudiar más, de saber, de conocer cómo hacerlo, de conocer cómo, pues, cómo hacer esto, pero con los materiales que tenemos a nuestro alcance. La mayoría de los compañeros que están en esta formación somos de regiones muy retiradas de ciudades, otros tienen la fortuna de estar cerca. Aquí, por ejemplo, los compañeros de Guerrero estamos en las montañas hasta arriba, algunos compañeros también de Chiapas, no sé. Entonces, creo que va a haber muchas preguntas como cómo sustituir, por decirlo así, todo lo que nos acabas de comentar con los recursos que tenemos. Entonces, abrimos el espacio para preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, lo que quieran Tengo una compartir con. primera aquí. Tengo una primera que dice, urea, ¿a qué edad se debe aplicar al maíz para que absorba mejor? De Alba Liliana. Muchas gracias. La urea tarda cerca de 2 semanas en ser accesible para la planta, es decir, la planta no puede tomar la urea, llega al suelo, en el suelo se tiene que procesar por microorganismos, por bacterias, eh, para participar ya, para ser absorbida por la planta. Generalmente hay 2 momentos donde el maíz demanda más nitrógeno, que es digo, si es maíz criollo cambia un poco, en maíces híbridos es cuando está echando la sexta hoja y cuando está echando la novena hoja. Son los momentos de más demanda. Entonces, yo para sacarle el máximo provecho a la urea, tendría que ponerla cuando tiene la quinta hoja y cuando tiene la octava hoja. Son los mejores momentos para poner. Esto en maíces híbridos. En criollos normalmente no tenemos 18 hojas, solamente tenemos 12. Ahí es un poquito diferente y es más o menos entre la cuarta y la quinta hoja, donde yo tengo que poner la urea, y luego entre la sexta y la séptima. Digo, para contestar muy puntualmente al punto. Decía, si podríamos explicar a más detalle cómo aplicamos la fertilización en maíz criollo. Sí, digo, no sé si nos dé el tiempo para meternos tanto a detalle, pero lo que sí les puedo decir es, el maíz, lo que más demanda, el nutriente que más demanda es calcio, no nitrógeno. El siguiente, o sea, en el orden de cómo demandan es calcio, potasio, nitrógeno, magnesio, y ya después viene fósforo, muy por debajo. Entonces, algo que sí cambiamos es, empezamos con enmiendas de carbonato de calcio que nos ayudaron a regular el pH, que además es una manera muy barata de trabajar. Como les decía, una tonelada de carbonato de calcio nos cuesta como, híjole, yo creo que como 100 kilos de urea, y con eso proveímos todo el calcio. Se puede usar, por ejemplo, caldolomita, que nos da también el magnesio, muy barato, y de ahí fuimos aplicando fuentes de potasio. Eh, lo que hicimos fue fragmentarlo en B3, luego en B5, luego en B9, que son B, quiere decir, para el que no esté familiarizado, la hoja que tiene, el número de hojas verdaderas que tiene, por eso la. Y una vez que la planta ya estaba con el maíz empezándose a formar, que es donde normalmente nadie le hace nada, le metimos un poquito más de potasio y calcio. Entonces, eso nos permite que la planta lo tome en el momento que lo necesita y con eso bajamos mucho la fertilización. Con esto que decía Elvia, me parece muy importante entenderlo así, porque si yo estoy lejos de las ciudades, el fertilizante es más caro. Y si es más caro, cuanto más pueda limitar su uso, mejor. Espero haber respondido. Geo Carranza está levantando la mano. Adelante, por favor. Buenos días. Muy bien todo y con toda calidad. Tengo una pregunta. Nosotros en su mayoría no utilizamos fertilizantes químicos y producimos un sistema agroforestal en la montaña. ¿Cómo o con qué podemos sustituirlo? ¿Compostas o biones? Esa es mi pregunta.
Digo, las compostas, por ejemplo, pueden perfectamente abastecer de nutrientes principales a un cultivo. Ahí depende más bien de la calidad de la composta, de cómo se haga, ¿no? Digo, hay todo un proceso para hacer compostas. Eh, yo diría, lo que tiene de que considerar una composta para poder funcionar como fertilizante es, número uno, que sea aeróbica. Si yo hago una composta anaeróbica, como se suelen hacer en estos, eh, digamos, por ejemplo, estos canteros tapados con plástico, o cuando se hacen compostas muy compactas, se vuelve anaeróbico y entonces pierde el nitrógeno de forma muy rápida. Entonces tengo que hacerlo aeróbico para conservar el nitrógeno. Hablo mucho de nitrógeno porque el nitrógeno no es que sea el más importante, es el que más fácilmente se pierde. Y tiene que estar balanceada de las sustancias que yo le pongo, ¿no? Entonces tiene que tener materia vegetal, tiene que tener estiércol. Si se puede conseguir estiércol, por ejemplo, de conejo, de pollo, es una maravilla y perfecto, puede abastecer. Yo creo que violes no son, en mi experiencia, no son la mejor opción como nutrición. Composta sí, solamente eso, que sea una composta aeróbica y donde uno pueda garantizar que todas las partes de esa composta se descomponen. El Consejo de Compostaje de California, que es la autoridad máxima de compostaje en América, lo que se dice es, por lo menos toda parte de la materia orgánica tiene que estar 5 días en el centro de la composta. Entonces yo tengo que garantizar poder voltearla pues cada 10 15 días para incorporar todo al centro por lo menos 5 días. Pero sí, perfectamente con composta se puede hacer. Los fertilizantes químicos son dañinos en las cantidades que sean, ¿no? Eh, Muchas veces y en los procesos de regeneración de suelos, trabajamos mucho con suelos desertificados y no, realmente, digo, si no le hubiéramos dado al traste al mundo, los fertilizantes químicos no serían necesarios, pero hoy día tenemos suelos que ya no se reabastecen de esos nutrientes. Y entonces el fertilizante químico es la manera más concentrada de poner esos nutrientes. Hay veces que yo tengo suelos, les pongo un caso práctico. Hay una finca muy conocida en Veracruz, no voy a decir su nombre porque les meto un quemón, pero que son de estos grandes agroecológicos, dan cursos y todo ahí, y ellos han acumulado materia orgánica en grandes cantidades en su suelo, tienen ya un 15-16% de su suelo es materia orgánica, y ahora esa materia orgánica es un problema, porque la materia orgánica retiene agua a tal grado que se les vuelve un pantano eso y entonces la raíz no respira. La raíz es el órgano de la planta que más necesita aire, cuidado. Generalmente pensamos que es la hoja, no, la raíz es la que más respira oxígeno. Si yo tengo grandes cantidades de materia orgánica, me tapa ahí y me hace un lodo y ya no pasa oxígeno. Tuvimos que meter sulfato de amonio y urea para resolver un problema que se había generado con la materia orgánica. Y entonces, no, el fertilizante químico en sí no es dañino para el suelo, se vuelve dañino cuando yo lo aplico sin saber si el suelo lo necesita o no. Pero si yo aplico indiscriminadamente, definitivamente va a ser dañino, pero no. Incluso hay algunos fertilizantes que agregan sodio al suelo y se dice, eso es gravísimo. No, es grave excederse de sodio, pero el sodio es un nutriente indispensable para las plantas también. Entonces, no es que yo defienda para nada la fertilización química, creo que la fertilización química bien usada puede ser muy positiva para el suelo, pero eso significa que tendremos que bajar de los 650 kilos a realmente lo que está demandando el suelo, que pueden ser 50, 60 kilos, ¿no? Contestando de Maiguali R. Sí, compañeros, tienen algo. Yo lo. Ah, Adelante. Yo tengo muchas dudas, pero quiero aprovechar no. mientras los otros compañeros A mí generan el día me dudas. citó hasta las 11, ¿eh? O sea que yo tengo tiempo. La primera que me surgió fue, por ejemplo, tú nos empezaste a hablar de estudios, ¿no? Como justo para saber cuánto de qué se necesita hacer estudios. Y si no tenemos acceso a esos estudios, ¿hay alguna forma de aproximar más como localmente, más, o sea,
igual danos, si nos puedes dar esos tips de cómo aproximamos, ¿no? Eh, Por Eso. supuesto. La segunda era un poco también enfocado a esto de las compostas. Ahora que dices como lo de la acumulación de materia orgánica, pues eso tiene que ver, lo que te escucho es, o sea, lo que yo entendí como de forma general es, uno, es súper importante nutrir la planta, pero saber cuánto y cuándo, en qué momento, ¿no? Y luego, y luego a mí me surge, ah, bueno, pero ¿cómo sabemos cuándo y en qué momento? Sin necesidad de estos maxi estudios. Y la segunda es, ¿qué herramientas como estos locales o que tenemos allí pueden ayudarnos? Si la composta puede acumular esta materia orgánica, o sea, ¿cómo vamos midiendo? ¿Cómo vamos sabiendo qué tanto, Claro. qué, si composta o con qué la más, o sea, estas cositas, si nos puedes ayudar? O Súper de verdad, interesante o de la verdad se pregunta. necesita ahí como, pues no sé, ya, ya, voy a bajar. No, 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 buenísimo. O sea, la pregunta me parece muy buena porque da pie a algo en conjunto con la pregunta anterior que es muy importante. Ninguna práctica, ninguna, es per se buena o mala. Es decir, hacer compostas no es per se bueno. Hacer las compostas adecuadas y aplicarlas de manera adecuada es bueno, tanto como cualquier fertilización o cualquier práctica. Entonces, no es que cualquier cosa que, digamos, cualquier cosa agroecológica va a ser positiva para el suelo, no. Yo puedo devastar un suelo haciendo pura agroecología, tanto como lo puedo hacer haciendo fertilización. Por lo tanto, y yendo más hacia tu pregunta, yo tengo que tener una manera de saber si mi suelo está bien o no, incluso sin necesidad de estos estudios. Hay varias cosas que son, eh, digamos, fáciles de hacer. Por un lado, digo, para aclarar, estos estudios no son maxi estudios, son muy baratos, ¿eh? O sea, ya estamos hablando de estudios que cuestan 700 pesos, cosas así. Pero incluso cuando no se tiene acceso a eso, ¿qué pasa? Se pueden hacer guías, de hecho, yo incluso debo tener guías de que les hemos hecho a productores que están en zonas alejadas de qué tenemos que verle a la planta para saber qué les está faltando. La planta manifiesta, afortunadamente, la deficiencia de cada nutriente de manera diferente. Entonces podemos saber con mucha facilidad qué es lo que le está faltando. ¿Cuánto aplicar? Realmente ahí, mm, yo siempre digo, cuando no tenemos acceso a estudios más profundos, siempre hay un estándar de aplico poquito y si la planta responde, no aplico más. Si la planta no responde, aplico un poquito más. Si la planta no responde a la segunda, entonces es que hay otro problema donde no está tomando el nutriente. Se hace de esa manera. Este empírico es muy fácil y tiene la ventaja de que tal cual es viendo la respuesta de la planta, ¿no? Entonces, eso ya me conjunta una serie de factores, que es que la planta realmente lo esté tomando, que yo lo esté aplicando de la manera adecuada. Si la planta respondió, es que ya todo eso sí, sí lo estoy haciendo bien, ¿no? Esas guías, por ejemplo, para café, existen en internet, yo también las tengo, se las puedo mandar, ¿no? Las que nosotros hemos hecho, y con mucha facilidad ven que falta. Y digo, si no hay manera segura de saber cuánto, la otra manera que les mencionaba ahí es, si yo sé más o menos cuánto estoy produciendo por año, sé más o menos, en aprox, cuánto estoy retirando del suelo cada año. Pues me dedico simplemente a suplementar eso y listo. Y eso es muy fácil de saber, es un cálculo muy rápido. Gracias, Etienne. Gracias, Yolo. No sé si hay otra Espero. compañera, otra compañera, compañero, preguntas. A ver. Igual si de mi respuesta no queda claro, vuélveme a preguntar, ¿eh? Porque a lo mejor yo agarro un monte y... Ya. Compostas, sí. Yo ahí diría una cosa sobre compostas. Justo para no irnos con estudios difíciles. La composta, un factor que sí hay que medir y que es clave y que se mide muy barato con un equipo que compra en Mercado Libre o en Temu o en Amazon o en cualquiera de estos, es qué salinidad tiene. Si mi composta excede los
3 grados de salinidad. Esto, la unidad de la salinidad está en conductividad eléctrica, decisiemens por metro es la unidad. El aparatito ya lo mide tal cual. Si excede los 3.5, ya dándonos un poquito de margen, hay que tener cuidado porque esa composta puede salinizar el suelo y eso nos causa el problema justamente al que le tememos de los fertilizantes químicos. La composta puede ser un salinizador de suelos brutal, brutal. Entonces, como les digo, eso se mide con un aparato de, o sea, de 80 a 100 pesos. Soy Rafael Reyes de la Sierra Norte de Puebla y nosotros aquí sembramos maíz, pero nosotros ocupamos en la siembra, o sea, es la pollinaza, o sea, que no hacemos composta, sino que venden mejoras de pollinaza o hay gente que lo conoce por gallinaza. Y pues por lo que yo veo aquí, pues ha dado buenos resultados y esa es la primera cuando se siembra, ya como a los 2 meses de siembra o 2 meses y medio ya es cuando se le pone fertilizante como, bueno, aquí nosotros conocemos que triple 17 que contiene unos 3 4 nutrientes para la producción. La gallinaza es buenísima. Sí, digo, hay que tener cuidado, la gallinaza y la pollinaza son distintas. La pollinaza es la caja de pollos de engorda, la gallinaza es de gallinas de huevo. Entonces la dieta es un poco distinta de una y otra. Es muy buen material, justo como el aparato digestivo de los pollos es tan cortito, pues prácticamente tiene los nutrientes así como están. Solo hay que tener cuidado que tiene mucha gallina ciega, porque el pollo se come el huevo de la gallina ciega y, y no lo digiere, así como entra, sale, y entonces puede aportar mucha gallina ciega al suelo y eso pues, se come la raíz y acabamos en otro problema. Pero efectivamente, para el maíz es una chulada ese material. Yo ahí lo que diría es, probablemente lo que nos esté faltando no son los nutrientes principales, porque le ponen la gallinaza y el triple 17, pero sí posiblemente valdría la pena reforzar con estos minerales, ¿no? Con manganeso, con magnesio, con zinc, y puede dar una diferencia muy grande. Por ejemplo, sus maíces llenan la punta o se quedan como digamos hasta la mitad. Es que dependiendo, bueno, como son temporadas, ahora sí dependemos de los tiempos de lluvia. Sí, cuando llueve, ha dado buenos resultados, porque, por ejemplo, nosotros sembramos aquí en diciembre, en el mes de diciembre, y más o menos, cuando está en gilote, está como por abril. Bueno, estamos hablando de maíz criollo. Ya. Y como usted decía hace rato, los maíces, semillas, mm, perdón, se me fue el nombre, que demanda mucho nutrición, Las eh, híbridas. los híbridos, pues eso Sí. no lo tenemos en 3 meses, 4 meses, ya son, bueno, por lo mucho dura como 4 meses ya que están en el lotes. Sí, sí. Pero sí, la gente aquí ocupa los semillas híbridos, pero no más como para en la venta de lotes. Ya, ya, qué curioso. ¿Y qué rendimiento tienen allá del criollo? Pues, como le decía, cuando en el gilote llega a llover bien, pues tiene buenos rendimientos. Y cuando no, pues ahí también es ahora sí como que es un poco de pérdidas, porque igual lo que tiene aquí, como son zonas así, montañosas, o muchas veces cuando sale bien, el detalle cuando pues pasa un aire y todo eso, Sí. Lo los mismo tira. batallamos acá. Lo mismo batallamos acá. El caso que les mostraba de maíz criollo es en las faldas del Popocatépetl.
pues digamos por ahí por el rumbo, pero ya del lado del Estado de México, y tenemos el mismo problema, que dependemos de las lluvias y de los fríos, ¿no? Tenemos una temporada muy corta, acá más bien se siembra en abril para salir, eh, pues sí, septiembre, octubre, porque si nos llegan los fríos nos tumba. Lo que hemos hecho ahí es trabajar precisamente con las enmiendas de suelo para que el suelo nos retenga más humedad. Y entonces, si tenemos malas temporadas de lluvia, pues que el suelo guarde un poquito más de agua y nos permita salir el ciclo, ¿no? Obviamente, pues no, si es un año muy seco, pues nos friega de todas maneras, ¿no? Pero para años que son medio medio, nos ha permitido salir con mejores rendimientos. Sí, sí, sí. Sí, igual eso, bueno, también eso a nosotros, bueno, ya como que se empieza a ver de cómo nos perjudica ya con los cambios climáticos que se está presentando a nivel mundial, porque ya no se sabe cuándo va a llover, cuándo va a hacer calor, o de repente está haciendo calor días donde se presentan hasta fríos. Inclusivemente por aquí en la región del año pasado, pues en temporadas de marzo llegó a nevar ahí por Aguazotepec. Sí, así estamos todos, efectivamente. Justamente por eso es tan importante hoy día trabajar con estos esquemas agroecológicos, porque como no podemos depender del clima, tenemos que trabajar el suelo para que nos ayude a amortiguar. Entonces, suelos con alta materia orgánica, por ejemplo, son más calientes y eso nos ayuda de pronto a aguantar las heladas. Suelos que retienen más humedad, pues nos ayudan a aguantar las secas, porque sí, estamos teniendo, yo les digo siempre, cada semana vivimos las 4 temporadas, ¿no? Tenemos calores de 30 grados y al día siguiente fríos de 10 y pues todas las semanas estamos así. Sí, gracias, buen Bueno, día. el No, al compañero Juan contrario, gracias. tenía la mano levantada. Juan, adelante. Pues ya te arrepentiste. Adelante, Juan. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, Claro que sí. Eh, Muy bien, buen día, biólogo. Me surgió la duda y es muy importante el taller que estamos llevando porque habla cómo tener o sea, nuestra siembra que tenga un buen de producto más que nada. De maíz hace rato hablaban, no escuché de las hojas, algo así, para saber en qué momento se le aplica la fertilización. ¿Hay algún tiempo o días? Yo sé que germina el maíz y pues ocurre todo lo que es el proceso del crecimiento, ¿no? Mi papá la trabaja mucho el maíz, el frijol, pero es para el consumo eh, de la casa o pues para bueno, el consumo más que nada. Nuestro fuerte nosotros es el café, que la trabajamos más, pues ahí sí es libre de químicos porque estamos trabajando en café orgánicos, entonces la cuidamos más en la parte de café, pero sí nos interesa más igual en el cultivo de maíz y frijol, por lo que igual es el cultivo que se hace en toda la comunidad, primos, tíos, todo el familiar hacen el cultivo para el consumo personal, pues de todo el año, los meses, etapas que tienen. Pero hay días de que da, hay días de que de plano no sale, pero yo entiendo, es por el suelo, hay veces se desgasta. Es poca la que han utilizado fertilizante para que tengan una cosecha muy bien. Pero sí, habrá lapso de tiempo o días para la aplicación de la fertilización. bueno, muy buena la pregunta. Yo ahí lo primero que diría es, el que hay que cuidar más es el que nos vamos a comer en la casa, siempre. Porque al final, algo que nos ha pasado mucho ahora en la agricultura mexicana, es que todos los cultivos que son de exportación para que se lo coman los gabachos ahí en California, lo cuidamos, que no traiga ningún veneno. Ya lo que es para el mercado nacional le metemos toda la mugre, ¿no? Entonces, yo digo, hay que hacer patria, hay que hacerlo al revés, ¿no? Digo, idealmente Sí. que nadie se lleve la comida envenenada, pero digo, por supuesto que uno tiene que cuidar lo que se come muchísimo. No hay días
con el maíz el problema es que se mide por días calor. Es decir, en años muy fríos, si yo te dijera son 30 días, en años fríos no va a coincidir y en años calientes a lo mejor ya estamos más adelantados. Por eso es que se hace por hojas. Pero más o menos la dieta del maíz, si es maíz criollo, de que sale el maíz, más o menos tarda como 8 o 9 días en salir, ¿no? Dependiendo de las aguas y los calores. De ahí pasan más o menos unos 20 días, donde realmente el maíz no consume casi nada, y ahí es donde empieza a comer, ¿no? Entonces, si uno le mete, por ejemplo, una urea a los 20 días, se la va a empezar a comer como a los 25 días, que ya es donde la mata está un poquito más crecida. Ahí se puede entrar con dosis muy bajitas, digamos 30 kilos. Ya cuando la planta está más o menos en sus 45 días, que, que ya es, pues está como a la altura de la rodilla, un poquito más arriba, ahí es donde se mete la primera fertilizada más fuerte, que deben ser unos 120 kilos, dependiendo de la densidad que ustedes siembren, 120 kilos, y ya después, hasta que la planta está más o menos como a la altura del cuello, diría yo, ahí se le mete otra, ¿no? La dosis sí depende mucho de la densidad que siembren. Yo ahí, aclaro, tengo el vicio de que trabajo mucho con altas densidades y entonces de pronto metemos 250,000 semillas por hectárea y entonces las dosis son un poco más altas. Generalmente en maíces criollos, que se siembran muchas veces a mano incluso, las densidades son de 20,000 semillas por hectárea, pues, se puede usar bien poquito fertilizante, ¿no? Entonces depende también qué tantas plantas haya, cuánto nutriente voy a meter, ¿no? Sí, sí. Creo que normalmente aquí lo trabajan por hectáreas, una media hectárea, tres cuarta hectárea, el que tiene una producción grande, una hectárea. Eso le sirve Ya. para el consumo, pues, familiar, ¿no? De que si cosecha este año, pues lo consume todo el año hasta la otra cosecha. Entonces hay días de que varía mucho igual por el tiempo y clima. Hay veces de que días buenos, pues llueve y pues sale la producción buena. Hay veces el calor afecta bastante y pasa el Sí, tiempo de la siembra. De alguna manera se siembra, pero como decía el compañero Rafael, viene tiempos, el clima afecta, viene el viento, la lluvia, lo tira el maíz, se pudre el maíz, entonces ya afecta. Esta cosecha ya no dio la inversión que se dio o que se invirtió en la cosecha, pues ya prácticamente no la obtuvimos y viene una pérdida y pues viene la escasez de todo el año. Entonces, en ocasiones, lo que hacen ellos, pues ya no da la parcela. Entonces, ¿qué hacemos? Empiezan a ver la parte de qué vamos a hacer para mejorar la cosecha. Entra un poco la fertilización. Es medido y poco porque es para consumo. Autoconsumo, entonces no sirve tirarle mucho químico porque es lo que lo vas a consumir familiarmente. Entonces es exacto. medido y cuidado la alimentación porque es el consumo que se hace a diario. Entonces, por eso me surgía la duda, ¿cuántos gramos o cuántos días o así? Para tener igual un contexto general de la siembra. Algo de lo que dices que es muy importante, ¿cómo bajamos químicos, no? Fuera de cambiar de productos y todo, el que yo aplique orgánico, no orgánico, algo que es bien importante, que se habla poco, es cómo se aplica, ¿no? Cada tipo de productos yo lo tengo que aplicar de una manera diferente. Un problema que tenemos mucho, más o menos en México se estima que el 60% de los químicos que aplicamos no sirven por el modo de aplicación que tenemos. Nada más por eso, ya sin contar que la resistencia a las plagas, que nada. Entonces, por ejemplo, cuando yo tiro un producto para cogollero, tengo que usar un tipo de boquilla y un tipo de bomba que es diferente de cuando yo aplico un producto para tizón, ¿no? Entonces, eh, eso sí hay que tenerlo en cuenta, porque a veces decimos, es que una boquilla, cambiarla me sale caro porque una boquilla me cuesta 200 pesos. Sí, pero a veces es lo que me ahorro en producto que me compensa la boquilla. Hoy día algo que está pasando, a unos minutos más para cerrar, dice el de así, solo termino esta idea. Una cosa que está sucediendo es que ahora los chinos entraron al mercado de máquinas de aplicadoras.
Y entonces son máquinas de plástico en vez de metal, son mucho más ligeras y eso yo lo he usado mucho porque hay muchos casos donde son compañeras que aplican que no aguantan las máquinas de 60 kilos. Digo, no, no es algo que tenga que ver con género, yo tampoco aguanto las máquinas de 60 kilos. Son máquinas que pesan 15 kilos, aplican mucho mejor y son muchísimo más baratas que las que estaban antes. Y entonces uno puede con máquinas muy baratas hacer aplicaciones más eficientes. Hay unas de Husky, por ejemplo, que están vendiendo que cuestan 2,000 pesos las máquinas, las aplicadoras, y son maravillosos para aplicar para, por ejemplo, tizón, para gusano, para ácaros. Son una maravilla, ¿no? Entonces, también vale la pena pensar en el modo de aplicación que va a ser distinto para cada plaga, para cada problema, o incluso si es para nutrición, y de esa manera se puede bajar muchísimo el consumo de productos, ¿no? Muchas gracias, biólogo, muchas gracias por la información, pues Con aquí gusto, y estamos en orden. cuando Gracias, quieran, Etienne. ahí estoy. Sí. Bueno, Etienne, te vamos a pedir últimas palabras, igual si quieres cerrar, tu participación, te agradecemos muchísimo toda la información, igual si tú nos dices si podemos compartir tu contacto, tu correo con los compañeros, para que, bueno, ahí si tienen más dudas, preguntas o se quieren contactar contigo por otras cosas, por si andas por nuestros territorios aquí en Guerrero, en Chiapas, en Yucatán, igual yo creo que te podríamos recibir sin problema. Me Y encantará. después ya le pasamos la palabra a Yolo, que nos va a dar las últimas indicaciones. Con gusto. Digo, lo primero para cerrar es, por supuesto, estoy a sus órdenes, con gusto, compárteles mi correo a todos. Encantado en lo que les pueda servir, feliz. Creo yo que una frase que me gusta mucho del doctor José Alberto Quintero, un muy buen amigo y además un gran agrónomo, él decía, ¿cuál es la mejor tecnología que se puede usar para la agricultura? Le preguntan una vez y contesta, aquella que tienes a la mano, ¿no? Entonces, creo que el mensaje más importante, yo trabajo en una empresa que se dedica a fabricar agroinsumos, pero realmente eh, no es que estos sean buenos o malos para ustedes, es ustedes entiendan toda la tecnología que van a usar, si van a usar microorganismos, entiendan por qué, si van a usar fertilizantes, entiendan por qué, si van a usar compostas, entiendan por qué, y una vez que la entiendan, apropiensela. Entiendan qué es, cómo se usa, para qué la estoy usando, y si la tienen a la mano, esa es la correcta. Si en algo yo les puedo ayudar a que entiendan mejor esas tecnologías que ya tienen, con gusto, digo, yo tengo un laboratorio aquí que con todo gusto les podemos de pronto revisar un material para que no tengan que pagar un análisis en un laboratorio comercial. Digo, aquí no nos toma tiempo hacerlo, pero lo más importante es eso, la tecnología va a ser buena en el momento que ustedes logren ajustarla a las necesidades particulares y la mejor va a ser aquella que les dé costo-beneficio y que tengan acceso a ella. Entonces, eh, habemos muchos que queremos participar en este tipo de iniciativas. A mí me encanta la idea de lo que están haciendo. No soy el único. Entonces también, con todo gusto, si en algún momento necesitan asesoría sobre un tema que yo no manejo, encantado de la vida de conectarlos con los demás para poder realmente, pues, hacer de esta agricultura, me gusta descolonizada, una realidad en México, ¿no? Entonces, pues no, al contrario, muchas gracias y estoy súper a la orden. Muchas gracias. Adelante, Yolo. Muchas gracias, Elvia. Muchas gracias, Etienne. Muchas gracias, compañeros, otra vez por estar aquí con su corazón, con su presencia. Ojalá las herramientas, la plática que nos dio Etienne, vaya abonando a la construcción de ir mejorando nuestros sistemas productivos y alimentarios, para también tener buenos productos para colocar en nuestros mercados. Entonces les agradezco mucho a todos por su presencia, por su atención y nos vemos la siguiente sesión a la misma hora. Vamos a empezar también un nuevo módulo, así es que pues nada, les agradecemos que estén aquí atentos. Ya saben que si tienen alguna cosa urgente, mejor de preferencia no ir manejando. Si van ustedes manejando y escuchando, nos da pendiente. Entonces, pues apartarle su tiempo a esta sesión y nada, nos vemos la próxima. Ah, sí, gracias, Dalí.
Gracias, Ali. El próximo lunes no hay sesión. Gracias, porque es 15. Yo ya les quiero. Aquí el 15 venimos. Gracias, Ali, por avisarnos. Entonces el lunes no tenemos sesión y nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias a a todos. todos.